En este capítulo también Neville nos dice que todo viene de la conciencia y todo está sostenido por la conciencia. Es decir, que mi conciencia de ser no solo hace que manifieste algo, sino que además es mi conciencia de ser la que sostiene esa manifestación. Por lo tanto, si yo quiero borrar mi manifestación, no la voy a borrar negándola, no la voy a borrar echándola, no la voy a borrar haciendo un decreto, solamente la voy a poder borrar si yo dejo de ser consciente de ser eso, tener eso o hacer eso. Entonces vemos que la conciencia de ser tiene dos funciones: manifestar y sostener la manifestación. Muchos pierden de vista esta segunda parte, sostener la manifestación. Entonces, vamos a suponer de que yo he asumido ser próspero y empiezo a manifestar la prosperidad en mi vida. Para sostener la prosperidad en mi vida, yo me tengo que mantener en la conciencia de prosperidad. Si por alguna razón yo cambio mi conciencia de ser y comienzo a hacerme consciente de ser pobre, mi conciencia de ser cambió. Entonces, todo lo que yo antes sostenía con mi conciencia de ser próspera va a comenzar a desaparecer. Va a ser inevitable que desaparezca porque la conciencia de ser que sostenía eso ya no está. Entonces la nueva conciencia de ser va a comenzar a sostener otras cosas, la pobreza. Y esto es lo que pasa con muchas personas que han podido tener mucho dinero y de golpe empiezan a perder todo. Y hacen de todo para poder revertir la situación y no hay caso, más pierden. Y no se están dando cuenta de que se está perdiendo lo que se sostenía con la antigua conciencia de ser porque la misma ya no está. Entonces desaparece. Aquí es donde la mayoría hace agua. La mayoría se concentra en la asunción, pero después se olvida que su conciencia de ser tiene que seguir sosteniendo esa asunción. La casa que tenemos, el carro que tenemos, el dinero que tenemos, la pareja que tenemos, está ahí porque nosotros lo estamos sosteniendo con nuestra conciencia de ser. Si nosotros cambiamos nuestra conciencia de ser, todo cambia, absolutamente todo. Entonces, yo antes tenía una conciencia de ser pobre y vivía en una piecita. Y en esa piecita tenía dormitorio, mi salita y mi cocinita. Ahí vivía. Ahora tengo una conciencia de ser prosperidad. Esa piecita desapareció. Ahora puedo tener una casa, o ahora puedo tener una mansión, o ahora puedo tener 15 mansiones. La piecita desapareció. Y esto es un ejemplo que siempre les doy, pero siempre viene como anillo al dedo en esta situación del sostener la conciencia de ser. Seguramente más de uno ya escuchó esta historia, pero que hay personas nuevas. Cuando yo era adolescente, comencé una relación los padres de mi novia, no miento, no exagero, eran los más ricos de la provincia donde yo vivía, no de la ciudad, de la provincia, de toda la provincia. Pero sus padres nacieron en la total y absoluta miseria. No heredaron esa fortuna, la hicieron ellos. Tenían una mansión de varias plantas
y en una de las plantas de la mansión dejaron dentro la cocinita que ellos tenían cuando eran pobres. Era una cocinita de 1 metro cuadrado, creo que entraba en la mesa y nada más, no había más nada ahí. Ahí comíamos. En su mansión tenían una cocina que ni en las películas se ven y un comedor diario que, les digo la verdad, tenían que ver lo que era esa mesa y lo que eran esas sillas. Ahí nunca se comía, jamás se comía en ese lugar. Comíamos en la cocinita, con una mesa toda destartalada que cuando tenías que cortar la carne se movía todo, pero ahí comíamos, con un mantel de plástico horrible. ¿Para qué? El pensamiento de los padres era para que nunca se olviden de su origen. Nunca hay que olvidarse de sus orígenes. Ustedes tienen que saber de dónde salieron. ¿Qué pasó? Primero murió el padre. Se queda la madre sola, tratando de sostener todo eso y más o menos lo sostiene. Después se muere la madre. Perdieron todo. Hoy en día no tienen absolutamente nada, de nada. Y como suelo decir, mi cuñado, mi excuñado, que era mucho mayor, ya estaba casado y tenía hijos, vivía en una mansión enfrente a la casa de mi tía. Daba pena verles a ellos vivir en la mansión sin luz, porque no podían pagar la luz. Y después de tener el Mercedazo y el BMW que tenía mi cuñado, tener que salir en bicicleta a trabajar. Ahí nos damos cuenta que la conciencia de ser es lo que sostiene las cosas. Cambia la conciencia de ser, cambia todo. ¿Y cómo cambió esa conciencia de ser? Por estar siempre atento a lo miserables, o no a lo miserables que eran, sino a la vida miserable que tenían al principio, de dónde salieron. Está bien recordar de vez en cuando los orígenes, pero llegar al punto de poner algo que tener que verlo todos los días para que nunca te olvides de la pobreza. Era un culto a la pobreza. Y en eso terminaron. Entonces, la conciencia de ser no solo manifiesta, sino que sostiene nuestras manifestaciones. Para sostener nuestras manifestaciones, tenemos que sostener la conciencia de ser. Si nosotros cambiamos de conciencia de ser, nuestras manifestaciones desaparecen. Literalmente desaparecen. Entonces, si nosotros queremos hacer desaparecer algo de afuera, tenemos que cambiar la conciencia de ser. Esa es la ley. Entonces tengan en cuenta esto. Aquí Neville nos dice, en este capítulo, que nuestra conciencia de ser es la que manifiesta y es la que sostiene nuestra creación. En el capítulo número 6, Neville vuelve a desarrollar lo mismo, el principio de la conciencia de ser. Nos vuelve a decir que nada que exista en nuestras vidas es independiente a nuestra conciencia de ser. Dice que nosotros podemos juzgar lo que está pasando afuera, porque no nos damos cuenta que nosotros somos lo que estamos generando eso. Cuando nosotros nos damos cuenta de que esa situación la generamos nosotros, dejaríamos de juzgarla, dejaríamos de luchar con eso. Entonces él nos dice, no luche con tu problema, no pelees con tu problema, no trates de cambiar tu problema. Lo que tenés que hacer es cambiar la conciencia de ser que generó ese problema. Nos dice, no luches contra las personas, no busque cambiar a las personas. Ellas solas son mensajeros que vienen a recordarte quién eres. Entonces, cuando viene una persona cuya actitud me desagrada, en vez de ponerme a la defensiva
o ponerme a luchar con la persona, tengo que ver qué conciencia de ser en mí está provocando que esa persona sea así. Conmigo. Esto es lo que muchas veces nosotros no comprendemos, o hay personas que no comprenden, de por qué una persona actúa con otra de una manera y con otra actúa de otra manera. A veces una mujer puede decir, ¿cómo me encantaría tener el esposo que tiene mi amiga porque es maravilloso, porque es estupendo, porque es súper proveedor, porque es súper cariñoso, porque es un buen padre? Ya que mi esposo o mi pareja es todo lo contrario. Esta mujer está pensando o está dando por sentado de que el problema es el hombre, su pareja. Entonces a ella le gustaría tener la pareja de su amiga. Y en algunos casos se pone a asumir que tiene al esposo de su amiga. Y si lo hizo carne, si lo asumió, si lo aceptó, si lo internalizó en ella, probablemente lo consiga. Comienza una relación con ahora el ex esposo de su amiga. Y oh, sorpresa, el ex esposo de su amiga actúa con ella de la misma manera que actuaba su ex esposo. Entonces uno se pregunta, ¿y pero por qué conmigo es un hijo de su madre? ¿Y por qué con la otra era tan perfecto, tan maravilloso y tan divino? Y la razón o la explicación está en la conciencia de ser. La conciencia de ser de su amiga es lo que sostenía un marido de esas características. Ella sostenía la pareja que tenía de acuerdo a su conciencia de ser. Cambió de pareja, pero su conciencia de ser no cambió. Entonces, cuando llega el nuevo hombre, actúa exactamente igual. Y va a cambiar de hombre y va a venir otro y va a actuar exactamente igual. Y va a volver a cambiar y va a venir otro y va a ser exactamente igual. Porque no tiene nada que ver con el hombre, tiene que ver con la conciencia de ser de uno. Entonces, aquí nos está diciendo él, no cambie las cosas desde afuera, no busque cambiar las cosas de afuera, cambia de adentro. El cambio se produce adentro. Y en tal caso, antes de que ir a obligarle y a exigirle a un montón de personas que sean distintas, lo que tenemos que hacer es enseñarles a esas personas que tienen los conflictos que tienen, porque su autoconcepto así lo determina o su conciencia de ser así lo determina. Esta es la razón por la cual no tenemos que controlar ni cambiar a las personas y no tenemos que tampoco controlar o buscar cambiar lo que pasa afuera. Todo lo que sucede, sucede adentro. Todo lo que estamos experimentando en nuestras vidas, los estamos generando nosotros a través de nuestra conciencia de ser. Por eso, en la conferencia número 4, Neville dice nada que cambiar más que uno mismo. ¿Es la 4 o es la 3? No, creo que es la... no me acuerdo qué número es. Pero una de esas es. Dentro de esas 5 lecciones está la conferencia Nada que cambiar más que uno mismo. ¿Escucharon hablar de Ramta? Ramta dice lo mismo. Si lo copió a Neville, no sé. O tienen la misma información. Y dice exactamente lo mismo. En esta conferencia dice Neville, las demás personas son tus mensajeros que te vienen a confirmar el estado de conciencia en el que estás. Ramta dice lo mismo. Las personas que llegan a nuestras vidas son mensajeros que nos vienen a confirmar lo que nosotros estamos creando. Viene alguien y con la cual podemos tener una relación fantástica y maravillosa, nos confirma que tenemos una conciencia de ser que facilita o que permite tener una relación fantástica y maravillosa con esa persona. Eso es lo que nos está diciendo. Nosotros muchas veces podemos decir, esa persona es tóxica, no quiero saber nada de ella.
pero el tóxico es uno. Esa persona tóxica llegó a nuestra vida porque la toxicidad está en nosotros. Nosotros permitimos que llegue. O nosotros lo trajimos o nosotros lo convocamos. Si en nuestras vidas hay personas tóxicas, es porque nosotros somos los tóxicos. No es la persona tóxica. Y también probablemente esa persona es tóxica, pero estamos atrayendo personas tóxicas a nuestras vidas para confirmar que nosotros somos los tóxicos, porque de lo contrario no vendrían. Ahora, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Aquí hay personas que trabajan con personas, ya sea por el tipo de actividad que tienen o ya sea porque se dedican a ayudar a otras personas a estar mejor. Cuando hablamos del tipo de personas que atraemos a nuestras vidas, tenemos que ser conscientes de que estamos hablando de nuestra vida personal, de nuestra vida individual. Si yo me ocupo de solucionar problemas, por ejemplo, si mi trabajo es trabajar en servicio al cliente. Servicio al cliente, el 90% es solucionar problemas de los clientes. Entonces, si ese es mi trabajo, si esa es mi función y me están pagando para hacer eso, eso no significa que yo sea una persona que genere problemas en todos lados porque todas las personas que vienen a mí son problemáticas. Esa es mi función, solucionar problemas. Tal vez en mi vida personal yo no tengo ningún tipo de conflictos. Yo no ando peleando con todo el mundo, ni todo el mundo me anda reclamando algo. Pero en esas 8 horas que estoy realizando mi actividad, probablemente de cada 100 personas, 90 vienen a reclamarme algo. Y me reclaman a mí, como que si yo fuera el responsable, porque yo soy la cara de la empresa. No le reclaman precisamente a la empresa. Cuando uno va, no sé, acá a Telmex, porque tiene un problema con su línea telefónica, cuando va a servicio al cliente, vemos que esa persona es Telmex. No la vemos como una persona pobrecita, anga, que está haciendo su trabajo, no la voy a perturbar, no la voy a molestar, la voy a tratar con dulzura. No, porque nosotros estamos enojados con Telmex y descargamos toda nuestra furia, toda nuestra frustración, todo nuestro enojo con Telmex. ¿Y con quién descargamos? Con la persona que nos está atendiendo. Entonces esa persona no puede ponerse en el papel de víctima y decir, todas las personas que llegan a mi vida vienen con problemas. Ese es su trabajo. Entonces tenemos que saber diferenciar las cosas. Por eso yo siempre hago esta diferencia. En mis grupos hay muchas personas problemáticas, pero yo no acuso recibo porque sé que son personas que no tienen relación conmigo, no son mis amigos, yo no tengo un vínculo con ellos. Con mis amigos yo no tengo ningún problema, yo no tengo conflictos porque yo no soy conflictivo. Que eventualmente habrán cosas que me molestan, sí, como a cualquiera, y cuando hay algo que me molesta, se lo digo a la persona, me molesta esto, no me gusta esta actitud que está teniendo frente a una situación determinada. Pero no es que ando peleando y discutiendo con todos mis amigos, como hay muchas personas que lo hacen. Entonces, en este caso tenemos que saber diferenciar. Cuando yo tengo un trabajo donde mi función es resolver problemas, no significa que yo sea un generador de problemas, esa es mi función. Ahora, si yo en mi vida estoy haciendo lo mismo, en mi vida personal me refiero, estoy haciendo lo mismo, bueno, ahí sí, yo ya estoy generando esa situación. Siguiente capítulo, Neville nos habla de la voluntad. Hágase tu voluntad. Dentro de las religiones nos han enseñado que nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Aceptar la voluntad de Dios genera muchísimo daño en nosotros. ¿Por qué? Porque vemos, y aquí no es juicio, sino que es hecho cuando nos basamos en la voluntad de Dios, que Dios es injusto. Porque hay personas que son multimillonarias y hay personas que son muy pobres. Y eventualmente podemos ver que en una iglesia católica o en un templo evangélico están los dos extremos. Podemos ver a los ricos y podemos ver a los pobres. Entonces un pobre se podría preguntar, ¿y por qué Dios
me condena a mí a la pobreza y a este tipo o a esta tipa le colma de bendiciones. ¿Qué hice yo para no merecerme vivir como vive esa persona? ¿Por qué conmigo se comporta de esta manera? Y esta persona va y ora y le dice, Dios, por favor, sácame de la situación, de la carencia y de la pobreza que estoy. Pero eso sí, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Siempre se hace nuestra voluntad, no la voluntad de Dios, porque ya vimos que Dios es nuestra conciencia. Y nuestra conciencia siempre nos da exactamente lo que le pedimos a través de nuestra conciencia de ser. Por eso yo siempre les digo, mi Dios a mí me da todo. Pero cuando yo digo todo, me refiero a todo. Y yo recibo todo porque yo soy consciente de que Él me da todo. Es decir, tanto lo que me satisface como lo que eventualmente no me satisface. Hay personas que creen que cuando yo digo mi Dios me da todo, me estoy refiriendo a que me da todas las cosas buenas que yo le pido. Sin embargo, yo cuando hago esta afirmación, digo, mi Dios me da todo, que es lo mismo que decir, mi conciencia de ser me da todo, me estoy refiriendo a que me da todo lo que pido, todo. No deja de darme absolutamente nada, siempre se hace mi voluntad. Si elegí mal y el resultado no me gusta, lo recibo lo mismo porque sé que yo lo generé. Si yo no lo hubiera generado, eso no se hubiera producido. Entonces, cuando llega algo que no me satisface, yo no juzgo la manifestación ni me juzgo a mí. Me doy cuenta de que si estoy manifestando eso es porque yo asumí eso. Yo sé que siempre recibo lo que asumo, sea lo que sea. No hago distinción. Mi conciencia, como la conciencia de ustedes, no hace distinción. Da exactamente lo que se le pide. Entonces, en el caso de una iglesia, donde veíamos una persona pobre y una persona rica, ahí no tiene nada que ver el Dios al que adoran. Ahí lo que tiene que ver es la conciencia de ser. El que es rico es porque es consciente de ser rico y el que es pobre es porque es consciente de ser pobre. Y el que se va seguramente a la iglesia a pedir más, pide en base a su conciencia de ser, por eso recibe más. Sin embargo, el pobre que se va a pedir riqueza, ¿desde dónde pide? Desde su conciencia de ser pobre. Entonces recibe más pobreza. Y se resigna porque le dijeron que esa es la voluntad de Dios. Se resigna porque le dijeron que esa es la cruz que le tocó. Porque gracias a esa cruz ella va a tener una vida maravillosa en el más allá. Pero la promesa de esa vida maravillosa se le da tanto al rico como al pobre. ¿Y por qué el rico tendría que ser bendecido de esa manera para disfrutar de una vida maravillosa? ¿Y por qué el pobre tendría que padecer todo lo que padece para que en la vida del más allá disfrute de las mismas cosas que va a disfrutar el rico? Muchos de ustedes ya saben que fui mormón durante toda mi vida hasta el día que dejé la iglesia mormona. Para explicar esto, incomprendible, porque no hay forma de entender de por qué Dios es tan injusto, entonces inventaron el concepto de vida premortal. Todos nosotros ya tuvimos una vida premortal, ¿sí? En esa vida premortal nos mandamos algunas cagadas, entonces en la vida que tenemos es consecuencia de la cagada que nos mandamos en la vida premortal. Que es lo mismo que hacen o que tienen, o los mismos principios que tienen otras religiones, donde existe la vida, la otra vida. En tu otra vida habrás sido un desastre, entonces
tenés que venir a pagar las consecuencias aquí para que en la próxima vida tu vida sea distinta. Más o menos es el mismo principio. Con la única diferencia que en la iglesia mormona el desastre nos mandamos en el plano espiritual y tal vez con las otras religiones que crean en la reencarnación, las macanas nos mandamos en otras vidas. Pero aquí venimos a pagar todo. O nos portamos tan bien, fuimos tan fantásticos, fuimos tan maravillosos en nuestra vida premortal o en la otra vida que entonces ahora venimos y disfrutamos de todas las maravillas del cielo. De la tierra, perdón. Y encima después vamos a volver a ser premiados para seguir en el más allá viviendo plenamente. Tenemos que erradicar de nuestra mente la voluntad de Dios. En el primer libro de Conversando con Dios, dice Dios a su escritor, tu voluntad es mi voluntad. Tu voluntad es mi voluntad. No dice, tu voluntad tiene que ser mi voluntad. Dice al revés. Y es que es al revés. Mi voluntad es la voluntad de mi conciencia. Es decir, mi conciencia de ser determina lo que mi conciencia me da. Mi conciencia de ser es lo que determina lo que Dios me da. Por eso yo muchas veces le suelo decir, o solía decir en los grupos de Neville, para seguir a Neville no requieren dejar su religión. Para poner en práctica las enseñanzas de Neville no requieren dejar de creer en un Dios externo. Si ustedes tienen un Dios externo y ese Dios externo le da todas las cosas buenas que ustedes le pidan, no cambien. Continúen con eso porque ustedes son conscientes de ser que su Dios externo le da todas las cosas buenas que ustedes les piden. Ahora, si ustedes tienen el conflicto con Dios, Dios externo, que Dios no le da lo que ustedes le piden, ya vimos que Dios siempre da todo lo que le pedimos, o la conciencia nos da todo lo que le pedimos, pero en el concepto de no me da el carro que yo le pedí, me dio una bicicleta, el problema no es Dios. El problema no está afuera. El problema no está en el Dios externo. Entonces muchas personas, y nos pasó que en los primeros grupos de Neville que teníamos, que en ese momento en WhatsApp solamente podíamos tener 100 personas, de las 100 personas, por no exagerar, 90 eran evangélicas. Todas eran evangélicas, que conocían la Biblia al derecho y al revés, que venían ofendidos, molestos, enojados. Bueno, no eran todos evangélicos porque habían bastante católicos, que venían igual, molestos, enojados con Dios, porque su Dios nunca le dio nada de lo que le pidieron. Y ahora que ellos se reconocen como Dios, se van a dar todo lo que el Dios de afuera lo negó. Entonces ahora voy a poder tener la pareja que quiero, voy a poder tener los hijos que quiero, voy a poder tener la casa, el trabajo, el negocio, el dinero que quiero, porque ahora soy Dios, yo soy Dios y yo no me voy a negar nada, porque ese Dios hijo de puta de allá afuera me negaba todo lo que yo le pedía. ¿Y qué pasaba? La misma cosa, la misma situación, no pasaba absolutamente nada. Seguían con la misma situación. Es decir, ahora que ellos eran Dios, tampoco se podían manifestar la casa que querían, el auto que querían, la pareja que querían, el dinero que querían, el negocio que querían, porque no se daban cuenta que el problema no estaba en el Dios de afuera, ni en el Dios de adentro, ni en el Dios de la esquina. El problema estaba en su conciencia de ser. Yo conozco muchísimas personas evangélicas, mormonas, católicas, musulmanas, que son multimillonarios. Y conozco su vida y sé que van todos los domingos al culto, a la misa, al templo, a donde sea, a pedir más prosperidad. Y eso es lo que reciben, más prosperidad. Conozco una persona aquí en México que con la Virgen de Guadalupe consigue todo lo que ella quiere. Y va otra persona y quiere hacer lo mismo y no pasa nada. Entonces va y le dice, fulana,
A vos la Virgen de Guadalupe te hace caso, a mí la Virgen de Guadalupe no me hace caso. Fui a la villa, le pedí como vos me dijiste que le pida y resulta que no me dio. Pedí vos por mí. Y pide la fulana a la Virgen de Guadalupe y resulta que esta persona que fue y le pidió, consiguió. Y va a ir, ay, gracias, 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 porque la Virgen de Guadalupe me vio a través tuyo, porque a través tuyo me escuchó, porque a mí no me escucha. ¿Qué es lo que pasa? La persona no tiene conciencia de ser de que la Virgen de Guadalupe le va a dar, pero sí tiene conciencia de ser de que la persona que consigue todo con la Virgen de Guadalupe sí le va a poder conceder. Por eso lo consiguió. Esa no es la verdad. Verdad difícil muchas veces de entender o de aceptar o de comprender que siempre se está cumpliendo nuestra voluntad. Entonces, si yo voy a la Virgen de Guadalupe con una conciencia de ser carente y le pido riqueza, la Virgen de Guadalupe no me va a dar, porque mi conciencia de ser es de carencia, entonces me va a seguir dando carencia. Pero sin embargo, yo voy y le pido a la Virgen de Guadalupe con conciencia de prosperidad, prospérame más, me va a seguir prosperando. Pero no porque la Virgen de Guadalupe en sí sea la que me esté dando la pobreza o la riqueza o la prosperidad, sino porque es mi conciencia de ser la que, es la que está determinando las cosas. ¿O cuántos otros van a la Virgen de Guadalupe y le dicen, Virgencita de Guadalupe, por favor, ayúdame a aprobar este examen, pero eso sí, que sea lo mejor para mí, que no se haga mi voluntad. Mi voluntad es aprobar este examen, pero si vos pensás que es mejor que yo no apruebe este examen, yo lo acepto. ¡Guau! Porque después uno no aprueba el examen y va corriendo a la Virgen de Guadalupe a decirle, che, Virgen de miércoles, te pedí aprobar el examen y no aprobé. Pero ella dijo, o ella les dijo, si hay algo mejor para mí, o si no es tu voluntad que yo apruebe el examen, yo lo acepto. Minga no lo acepta, tampoco. O sea, tenemos que tomar partido o tenemos que definirnos. Si vamos a vivir en base a la voluntad de algo externo, tenemos que estar sujetos a aceptar eso. La amargura, el dolor y el resentimiento viene porque no aceptamos la voluntad. Si una persona quiere vivir bajo la voluntad de un Dios externo, está en todo su derecho de hacerlo, pero tiene que aceptar esa voluntad y dejar de pelear contra eso. Pero en realidad, nunca fue la voluntad del Dios externo lo que determina la realidad de una persona. Lo que determina la realidad de una persona es nuestra propia voluntad, y esa voluntad se expresa a través de nuestra conciencia de ser.